Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Este que le habla es su hermano Magdiel Narváez. Y en esta ocasión, para presentarles la primera parte del estudio del libro de los Hechos. Me parece importante recalcar que estamos en la semana que culmina con el domingo de Pentecostés, que es una de las 3 celebraciones judías religiosas. Me explico. En el mundo judío hay ceremonias culturales, ceremonias tradicionales y ceremonias religiosas. Lamentablemente, en nuestro tiempo, los movimientos judaizantes mesiánicos se han dedicado a judaizar cristianos, que es una doctrina contraria a la epístola de los Gálatas. Como bien Pablo establece que es bueno que el judío que conoció la ley practique la ley aún después de reconocer que Cristo es su Mesías, porque eso es lo que ha aprendido y con Cristo se cumple la ley que practica. Pero también explica, o podemos interpretar, que un gentil que nunca ha conocido la ley y conoce a Cristo no tiene por qué virar a practicar la ley, porque ya conoció el resultado de la ley, que es el cumplimiento de esta en Cristo, en cuyo caso, si yo soy creyente gentil, todos somos gentiles en este lado del mundo, y me encontré con Cristo, no tengo por qué verme judaizado o practicar la ley judía, porque ya yo encontré el cumplimiento de esa ley y el cumplimiento de esa profecía en Cristo. Si tengo el cumplimiento, ¿para qué voy a entrar en los procesos? Y por lo tanto, estos movimientos han traído todas estas fiestas de las cosechas, las fiestas de las cabañas, las fiestas del Purín, todo tipo de fiestas que en la realidad última, la mayoría no son religiosas. Así que vamos a explicar cuáles son las 3 fiestas religiosas judías conforme al judaísmo. La primera es la Pascua judía, que no es la Pascua nuestra. La Pascua nuestra es una conversión de la Pascua judía y se celebran en 2 fechas distintas porque vienen en 2 calendarios distintos. El calendario judío no es igual al calendario nuestro. La fiesta judía de la Pascua se llama o se conoce como el Pasaj, P-A-S-A-J, y conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, conquistando el desierto del Mar Rojo, cruzando el Mar Rojo y llegando hasta la tierra prometida. La segunda fiesta judía religiosa es la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las cosechas. Fíjese bien lo interesante de esta sintonía con el Espíritu Santo, que el advenimiento del Espíritu causando la llenura de los discípulos, los 120 que se encontraban esperando, coincide con una fiesta que se llama la fiesta de las cosechas. O sea que ahora los discípulos van a empezar a cosechar aquello que sembraron en el ministerio de Cristo, o aquello que Cristo sembró en ellos durante su ministerio. Me parece algo bien significativo que lo podamos mencionar. La tercera fiesta judía de corte religioso es en septiembre y se llama las fiestas del Sukkot, o las fiestas de los tabernáculos. Esta fiesta es una fiesta religiosa de corte de festividad, de alegría, y queda cerca siempre del fin de año judío que se celebra en septiembre, llamado el Rosh Hashanah, que es el fin de año y principio de año. Nosotros celebramos el principio de año, enero 1, los judíos lo celebran más o menos para el 27-28 de septiembre, cuando se acaban las fiestas del tabernáculo. También las personas nos hablan del Yom Kippur, y el Yom Kippur se celebra el último viernes de septiembre, primero, segundo viernes de octubre. Es el próximo viernes después de las fiestas de los tabernáculos, y es una fiesta de corte tradicional
donde es el día del arrepentimiento. Yom, día, Kippur, arrepentimiento, el día del arrepentimiento. Hacemos un alto para que usted vea dónde la Biblia tiene ciertos cruces con la ley judía. Estoy seguro que todos los que me están escuchando en algún momento de sus vidas leyeron el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, en especial en el verso 15 aproximadamente, la parábola del pródigo, que estoy hablando de memoria. Y en esa parábola, cuando el hijo, en el verso 17, cuando el hijo vuelve en sí, dice que se levantará e irá donde su padre y le dirá: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros, porque él va a buscar trabajo sabiendo que él no puede ser más nunca hijo, porque él blasfemó a su papá pidiéndole la muerte en vida. Cuando regresa, el papá lo abraza, no lo deja terminar, lea bien el texto, que usted vea que no lo deja pedirle trabajo, lo considera otra vez su hijo de regreso. Y entonces mandan a matar el becerro gordo. Bien, en la tradición judía, los judíos que eran acaudalados económicamente o adinerados, engordaban un becerro desde el Yom Kippur del año pasado para matarlo en el Yom Kippur del año subsiguiente. Porque como es la fiesta de la expiación de los pecados, o del perdón o del arrepentimiento, los ricos vienen compelidos a llevar un becerro o un cordero, un carnero gordo, grande, el más gordo que tengan. Así que el papá del pródigo estaba engordando el becerro para la fiesta del Yom Kippur, pero ahora decidió sacrificarlo en la fiesta cuando el hijo apareció arrepentido pidiendo perdón al padre. Y aquí entra una controversia interesante, porque está sacando de carrera que yo no tengo que esperar un calendario que me diga cuándo tengo que arrepentirme. En esencia, cuando el arrepentimiento es espontáneo del corazón y se tiene que dar cuando la persona lo siente, no cuando un calendario lo exige. Bueno, todo esto introductorio para decirle que camino a la fiesta del Pentecostés ocurrieron algunas cosas significativas que están contenidas en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Así que empecemos con alguna data necesaria para poder entender el libro y conocerlo un poquito más. En primer lugar, el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Quiero que sepan que en algún momento de la historia de la iglesia se debatía si era justo cambiar el título del libro para escribir el Evangelio de Lucas como la historia de Jesús y el libro de los Hechos como la historia del Espíritu Santo. Pero por mantener el elemento de veracidad del autor, se quedó como él lo escribió, el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ese es el apellido de ese título, que en algún momento trabajaremos con el concepto. El autor del libro es Lucas, compañero de viajes misioneros del apóstol Pablo, aparentemente discipulado por él, porque tanto el Evangelio como el libro de los Hechos tienen mucha teología paulina que va dirigida específicamente a un grupo de personas en particular. Ese grupo de personas se llaman los gentiles. O sea, si a usted le preguntan hacia quién se dirige el libro de los Hechos de los Apóstoles, está escrito para los gentiles, igual que el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es el primer tomo y el libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo. Así que son un libro que tiene dos unidades. Las dos unidades van dirigidas para los gentiles,
porque Lucas entendió sobre todo momento que la profecía de Simeón sobre Cristo se cumplía en este ministerio de Jesús, cuando decía que Jesús sería la luz para los gentiles. Y esta es la realidad de Lucas. Este libro se escribe en Antioquía al norte de lo que es hoy el Líbano, y el lugar de nacimiento de Lucas. Él es oriundo de esa región. Lucas también tenemos que explicar en su favor que de todos los autores bíblicos, Lucas es el único autor gentil. Pablo es judío, Judas es judío, Pedro es judío, Juan es judío, todo el Antiguo Testamento es judío, excepto Lucas. Así que si alguien me pregunta por qué libro debo empezar a leer la Biblia, yo le voy a recomendar que lea primero el Evangelio según Lucas y después los Hechos de los Apóstoles, porque se va a sentir cómodo con la lectura, porque esta lectura está dirigida para gente como nosotros que no tenemos una base de ley judía. El libro fue escrito cerca del año 85, año 90 de nuestra época, y fue escrito ya cuando Pablo ha sido ejecutado, han sido arrestados y ejecutados la mayoría de los apóstoles, y la mayoría de los discípulos de los apóstoles también están siendo perseguidos. Se escribe con la intención, el propósito de este libro es dejar un legado a las futuras generaciones de qué fue lo que hizo la iglesia primitiva tan pronto cayó sobre ellos el avivamiento del aposento alto. Esto lo podemos ver en el capítulo 1, verso 1, cuando Lucas escribe este tratado a un tal Teófilo. Y leo para ustedes. En el primer tratado, eso se refiere al Evangelio según Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa porción que he leído es la introducción del libro de los Hechos de los Apóstoles, dirigido a un tal Teófilo. En los estudios exegéticos no se encuentra evidencia de este tal Teófilo, a la que la gente cree y entiende que es un general romano del área de Cesarea Marítima, pero es mera especulación. La otra teoría que tenemos es traduciendo el nombre Teófilo, que siempre es una buena estrategia exegética para ver qué significado podemos abarcar. Teos significa Dios, filos o filis significa hijos. Es decir, que este libro puede ser una clave diciendo a todos los hijos de Dios, explicándole él que los hijos de Dios tienen derecho a saber quién es Cristo mediante su Evangelio y quién es el Espíritu Santo mediante el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero le digo, todavía tenemos especulaciones, pues estos son teorías ante la falta de información real del libro. El libro en su totalidad, hablemos del contenido general y después vayamos a los capítulos de esta ocasión. El libro en su general tiene un contenido que se divide en dos partes principales. La primera parte va a contener la historia de los apóstoles originales de Jesús, y tienes historias de Pedro, Juan, historias de Felipe, historias
de algunos otros o de la comunidad primitiva del Evangelio. La segunda parte del libro, que estaríamos hablando del capítulo 12 en adelante, es una transición donde vamos a dejar atrás un poco las historias de Bernabé, las historias de Pablo, de Juan, de Felipe, entre otros, el martirio de Esteban, para movernos a las historias de Saulo de Tarso, mejor conocido en el mundo cristiano como Pablo. ¿Por qué ocurre esta transición tan grande? Bien, porque el autor del libro es más amigo del apóstol Pablo que de los apóstoles seguidores iniciales u originales de Jesús. Por lo tanto, él empieza estableciendo una base de razonamiento, una base de entendimiento y conocimiento de cómo surgió la iglesia primitiva y la lleva hasta la transición de salir de Jerusalén hacia las comunidades gentiles fuera del área de Jerusalén, en donde el apóstol Pablo fue el apóstol de los gentiles, y cómo entonces esto nos da base para entender todas las epístolas que vienen después, que son a consecuencia de viajes misioneros y de encarcelamientos del apóstol Pablo. ¿Por qué Lucas tiene tanto conocimiento de la segunda parte del libro de los Hechos en adelante? Bien, porque Lucas es compañero de viajes misioneros de Pablo. De la mayoría de los viajes, Lucas es compañero. Así que Lucas tiene un acceso a una fuente primaria, que es el apóstol Pablo, que estando con él puede participar y ser testigo ocular de los viajes misioneros, y sin estar con él puede también escuchar del apóstol las historias de viajes misioneros donde él no haya participado. Dentro del contenido del libro existen todo tipo de hazañas y señales que Jesús le prometió a los discípulos que harían en su nombre. Pero el libro tiene un orden que no podemos alterarlo. Es decir, ningún discípulo de Jesús puede salir a hacer milagros y proezas si no pasa por un proceso que está escrito en los capítulos 1 y 2 de este libro, a los cuales atenderemos en este momento. Le doy un minuto para que busque su Biblia y una libretita para que vaya tomando notas, para que no se le olvide esto que estamos hablando en la noche de hoy. En el capítulo 1, los versos del 1 al 5, se está estableciendo la introducción del libro. Esta introducción lo que quiere hacer ver es la transición que existe entre el capítulo final del Evangelio de Lucas y el capítulo inicial del libro de los Hechos. Se llama la transición. Estamos transicionando de la historia ministerial del Jesús que murió en la cruz y resucitó, ahora a la historia de la iglesia, conectadas por estos textos que hacen ver que este libro es la continuación del Evangelio. Así que es importante que tome nota que el capítulo 1, los versos del 1 al 5, son la transición entre el libro, el Evangelio según Lucas, y este libro de los Hechos de los Apóstoles, dando la impresión de que estos libros se escribieron corridos y era una sola unidad literaria. Del verso 6 al verso 11 ocurre un fenómeno interesante. Aun cuando están reunidos, y va a ocurrir el elemento de la ascensión. Ascensión es cuando Cristo en cuerpo glorificado, todavía hablando con los discípulos, está a punto de ascender. Ascensión viene de ascender, de subir, de dejar abajo la tierra y subir a los cielos, porque tiene que encontrarse con el Padre. En ese momento, increíblemente, dice que los que habían estado reunidos con él le preguntaron: ¿cuándo restaurarás
el reino de Israel? O en otras palabras, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mientras los discípulos están enfocados en la restauración de Israel con un Cristo resucitado, Jesús les hace ver que esa no es el elemento importante en esta hora. Y vamos a hacer un alto para entender bien la situación. El ser humano siempre está en busca de señales y en busca de marcas y en busca de designios para poder entender qué tiempo está viviendo. Y eso no está mal. Lo que está mal es que le demos prioridad a eso cuando hay otros asuntos en la vida cristiana que tienen más alta prioridad. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí estar buscando quién es el anticristo? ¿Cuáles son las señales que ocurren? ¿Cuántos jinetes están corriendo? ¿Si voy a pasar la tribulación o no? ¿Si me voy en el rapto o no voy en el rapto? Si en el fondo de mi corazón yo no tengo paz. Si todavía yo no he perdonado gente que tengo que perdonar. Si no tengo amor. Si no tengo una relación estrecha con el Señor. Por lo tanto, aprovechando esta coyuntura introductoria de este libro de los Hechos de los Apóstoles, me atrevo a sugerirle que abandone por todos los medios la búsqueda inicial de señales para saber en qué tiempo usted se encuentra y se dedique primero a la paz de su alma, a la relación estrecha con el Señor y al amor a Dios, a usted y al prójimo como a usted mismo. Reconcíliese con todo para que pueda asegurar su regreso al más allá, a su patria el día del rapto. Después que usted haga eso y usted se sienta en relación estrecha con el Señor, estudie el Apocalipsis, mire a ver qué jinete va corriendo, porque entonces no importa cómo usted lo estudie, va a tener paz en el corazón. A la larga, nosotros lo que queremos es que usted tenga paz, no que viva en una ansiedad y en un detrimento existencial, porque eso no es de Dios. Y aquí tiene el ejemplo. Los discípulos quieren saber si van a restaurar a Israel y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber lo que el Padre ha decidido para su propia potestad. Pero la segunda parte de la contestación le dice algo más interesante: van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Saque esa frase de ahí y siéntese un momento conmigo y vamos a hablar de esto seriamente. Hay una promesa bíblica de los labios de Jesús a sus discípulos que habríamos de recibir poder. Pero ¿cuándo? Cuando terminemos los seminarios, cuando me bautice en agua, cuando me convierta en miembro de la iglesia. No, hermano. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay gente que me ha dicho en otros estudios: pastor, pero yo tengo el Espíritu Santo desde que yo creí. Ciertamente, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo por haber creído en Cristo Jesús, y eso nos ha convertido en hijos del Padre y coherederos del Cristo de la gloria. Pero estamos aquí hablando de algo distinto. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo, que no viene meramente con un sello, que viene con una llenura, que llega con un bautismo. En otras palabras, aquí estamos hablando de un Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que toma posesión total y absoluta del discípulo que está buscando esa presencia de Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué estamos haciendo para que se nos dé
este bautismo que tanto necesita la iglesia hoy día. Y hay gente que me ha dicho, no, mi iglesia está llena del Espíritu Santo. Yo no debato esas cosas porque yo no quiero blasfemar contra el Señor. Pero sí puedo decirle otras que son más importantes y que deberíamos evaluar. Número 1 y en primer lugar, una iglesia que esté buscando la llenura del Espíritu Santo es una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo a tomar las decisiones correctas a través de su pastora o de su pastor, quien viene a ser el ángel de la iglesia conforme al vocablo o a la literatura apocalíptica de los capítulos 2 y 3. Número 2. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia que está unida y que se mantiene en una sola armonía como cuerpo de Cristo, como la esposa del Cordero y como la representación del cielo en la tierra, del reino de los cielos en la tierra. Una iglesia llena del Espíritu Santo, su evangelización fluye, porque mientras están trabajando ellos para evangelizar, el Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo no tiene preocupaciones por las finanzas porque reconoce en todo tiempo que la iglesia es del Espíritu y la iglesia traerá el Espíritu, traerá a la iglesia los fondos y los mecanismos necesarios para poder mantenerla a flote. En otras palabras, una iglesia llena del Espíritu Santo se deja llevar por el Espíritu y buscar la presencia de Dios ordenadamente y de forma sistémica para que crezcamos todos y no existan competencias ministeriales, ni gente que piense que porque tiene un don es más que el que no lo tiene, o gente que tiene más de un don piensen que son más espirituales que los demás. Asunto que posiblemente tratemos en el estudio de la otra semana que viene, porque son unos cuantos estudios que les vamos a ofrecer para estar en armonía con el tiempo que nos ha tocado vivir. Solo podemos ser llenos de poder a través del Espíritu Santo. El primer milagro que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona es convencerlo de su estado pecaminoso. El primer milagro del Espíritu es convencernos de pecado para que nos arrepintamos frente al Señor de toda nuestra maldad y hagamos un compromiso con el Espíritu para poder llevar una vida en santidad o por lo menos intentarlo hasta donde más se pueda. Lo segundo que hace el poder del Espíritu Santo es enseñarnos a amar, porque nosotros los seres humanos no sabemos amar. Nosotros tenemos una idea de cómo amar, porque el elemento de amor en nosotros siempre surge de la crianza que tenemos de nuestros padres. Y nuestros padres con tantas deficiencias han tenido la oportunidad de darnos lo mejor, pero lo mejor de ellos quizás no nos ha ayudado mucho a entender lo que es amar, perdonar, aceptar, renovar, confiar, que son elementos esenciales de lo que es el amor. Pero cuando venimos al Señor y el Espíritu Santo cae sobre nosotros, el Espíritu nos enseña a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, a amar a Dios sobre todas las cosas, a amarnos nosotros mismos, porque hay gente que no se ama y no se ha perdonado y necesitan que el Espíritu Santo los ayude a llevarle a una vida de reconciliación y que pueda botar el pasado hacia un lado y sentirse que va camino a una redención absoluta de su identidad y su relación con el verdadero Dios de amor. Y próximo, que pueda aprender a amar a los demás, sintiendo elementos que no se pueden eludir y que son valores del reino de Dios en esta tierra que el mundo a lo mejor no los tiene. Cuando usted logra aprender a amar a su prójimo, usted siente por su prójimo empatía, compasión y solidaridad. Lo repito para los que están tomando nota. Cuando usted aprende en el Espíritu a amarse a usted y a amar a los demás, usted aprende hacia los demás empatía, compasión y solidaridad.
cosas que últimamente han estado escasas en la vista del mundo hacia la iglesia. Ahora bien, la segunda parte de ese anuncio que Jesús les hace, porque dice, ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, la segunda parte también es importante. Y entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y una vez dijo eso, se acabó Jesús en la tierra, se fue elevando y en los ojos de ellos se fue hasta el cielo. Y aparecieron dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Y rápido nos preguntamos, ¿verdad? Porque aquí le queremos sacar el jugo al texto hasta lo que exprimirlo como si fueran chinas para jugo. La promesa de poder del Espíritu Santo está atada, porque dice, y me seréis testigos, o sea, a consecuencia de tener el poder del Espíritu Santo, voy a ser testigo de Jesús en el mundo. En otras palabras, que para ser testigo de Jesús, yo me tengo que llenar del poder del Espíritu Santo. Y en esta época, más que nunca, porque nosotros tenemos un problema bien serio con la iglesia de nuestro tiempo. Y es que hemos ido imbricando, hemos ido amarrando, hemos ido atando el mensaje del Espíritu con el mensaje del mundo. Mire cómo lo voy a explicar. Una cosa es el mensaje de la iglesia lleno del Espíritu Santo y otra cosa es el mensaje de la iglesia lleno de la academia. La academia tiene un lenguaje para los académicos que muchas veces no va a encajar en la iglesia ni por casualidad. ¿Por qué? Porque es la academia. Entonces, ¿qué pasa con la academia? Que depende de qué yo estoy leyendo y a quién yo estoy leyendo, va a ser lo que yo eventualmente voy a estar discutiendo o voy a estar hablando. La academia puede decir que no cree en la resurrección de Jesucristo. La iglesia testifica que Cristo resucitó de los muertos. La academia puede decir que este asunto del bautismo del Espíritu Santo fue para los apóstoles de la iglesia primitiva. La iglesia va a decir que este bautismo está vigente porque tenemos evidencias de avivamientos a nivel mundial después de la iglesia primitiva. La academia puede decir que la Biblia está alterada, que tiene un montón de defectos, que tiene textos de aquí y de allá, pero la iglesia va a decir que la Biblia es la palabra de Dios y que aún con todo lo que digan de ella, Dios se me está revelando en esa palabra. No puede la academia determinar el lenguaje de la iglesia. La iglesia tiene un lenguaje distinto porque es el lenguaje del reino de los cielos y no de lo que 2 o 3 gurús piensen sobre la interpretación bíblica. Segundo, el mensaje de la iglesia para ser testigos llenos del poder del Espíritu Santo tampoco puede estar cargado de elementos científicos, analíticos y que puedan salir por deducción, porque nosotros vivimos de la fe, de una fe donde 2 y 2 son 4 en cualquier liga, no lo que yo quiera decidir que es. Nuestra fe es fundamentalista, porque tiene un fundamento. Y cuando la gente venga a hablarle de que ellos no son fundamentalistas, dígale que están equivocados, porque en todos los elementos necesarios para tener pensamiento en la vida que vivimos, tiene que haber un fundamento. El fundamento del ateo es que Dios no existe. Ese es su fundamento y sobre eso él construye su ideología. O sea, esa es su creencia, esa es su religión. El fundamento de es aquello. El fundamento de nosotros
es el mensaje del Cristo resucitado que viene a buscar su iglesia, y que la única forma de predicar ese evangelio es estar llenos del poder del Espíritu Santo. Lo vamos a ver ya mismito, porque esta es como la teoría y ya mismo viene el modelo del ejemplo. Jesús asciende a los cielos en el final de esta redacción de lo que hemos leído, y aparecen dos varones. ¿Por qué aparecen dos varones? ¿Por qué no pueden ser tres o pueden ser uno? Bien, en el mundo judío, y recuerda que los primeros seguidores de Jesús son judíos, para que algo tenga un testimonio veraz y creíble, se necesitan dos varones que lo aseguren y lo atestiguen. En otras palabras, que Dios, conociendo la tradición y la costumbre del pueblo, ofrece el mejor testimonio con dos ángeles que están asegurando que este Cristo, que según ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El regreso de Cristo no es una doctrina, es una ley, es una realidad, es parte del mensaje de la iglesia eternamente, desde la iglesia primitiva hasta nosotros. Jesús regresa, dos ángeles lo atestiguan, y la iglesia primitiva vivió a la altura de esta creencia para recordar al mundo que con su vida estaban testificando que Jesús regresa a la tierra. Si usted no puede creer eso, su fe es vana, porque esta es la promesa más grande de la iglesia. Usted y yo no pertenecemos a este mundo. Usted y yo pertenecemos a una patria celestial, en la cual el Señor nos ha dado la oportunidad de ser ciudadanos del reino de los cielos, gracias a su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Bien, tengo que avanzar un poquito para llegar al aposento alto, porque todavía no he llegado. Estoy caminando hacia allá. En la próxima fracción del capítulo 1, que va corriendo desde el verso 12 hasta el final del texto, el verso 26, todo ese entramado de 15 versículos se resume en lo siguiente. Pedro se levanta y hace un argumento sobre Judas Iscariote, y eventualmente dice que tienen una plaza vacante porque Judas se ahorcó. Y después de esto hace la aseveración de que es necesario que dentro de los seguidores de ellos que han visto a Jesús, escojan el sucesor de Judas. En otras palabras, llenar la plaza vacante de Judas. ¿Cuál va a ser el método? El método va a ser echar las suertes entre los dos finalistas, Barsabás y Matías. Hacen como si fuera un concurso y escogen a estos dos finalistas, y ahora van a echar las suertes. Pregunta que a alguien se le está ocurriendo por ahí: hermano, ¿y se puede echar la suerte en este tiempo? No. Nosotros no jugamos ni a juegos de azar, ni echamos la suerte, ni los caracoles, ni las barajas, ni nada de eso. Eso no pertenece al mundo cristiano. Pero es que el texto dice que echaron la suerte, sí. Porque esta es una tradición que viene del Antiguo Testamento. Se encuentra en Números, en Crónicas y en Deuteronomio. Creo que también en Primera de Samuel. Donde Dios le permitía al pueblo, cuando estaban confundidos, que echaran suerte para ver cuál era su voluntad.
pero nosotros no podemos llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos el Espíritu Santo y Jesús dijo que el Espíritu nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, si yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo lo que tengo que hacer es meterme con el Espíritu para que me dirija, para yo encontrarme con la verdadera voluntad del Padre. No hay forma de que estemos haciendo esta escaramuza de echar suerte y ver qué va a pasar. Quiero detenerme un poco en este aspecto porque a mí me llama mucho la atención en estos tiempos cómo líderes cristianos, líderes conciliares y gente de muchos sitios abren sus bocas y deciden cosas por la iglesia sin ni siquiera haber hecho una convocatoria para que la iglesia se vaya en oración. Estamos tomando muchas decisiones a favor de la iglesia, en contra de la iglesia, donde el Espíritu Santo no ha sido convocado ni invitado. Antes de usted tomar cualquier decisión en su vida, consulte con el Espíritu Santo si lo que usted va a hacer es correcto y está dentro de la voluntad de Dios. Porque nosotros los creyentes nos tenemos que dirigir por la verdad y la justicia del Espíritu que habita en nosotros. Ya no vivimos. Cuando nosotros vamos a entender que ya no vivimos para nosotros mismos, que el día que nos entregamos a Cristo, Cristo vino a ser el dueño de nuestras vidas y nos debemos a Él, y nuestra voluntad tiene que estar sujeta a lo que el Señor quiera para nosotros, porque es la única forma en que nos puede ir bien. Nosotros en muchas ocasiones tenemos la tendencia a construir pequeños dioses con nuestro conocimiento para consultar con nuestro conocimiento cuáles son las mejores cosas para hacer. Eso realmente no está mal, pero eso no es lo que el Señor quiere. No construya ningún conocimiento, construya sobre Cristo y que el Espíritu Santo se le revele. ¿Por qué? Porque los discípulos se fueron a la costumbre, a la tradición, sin esperar por el Espíritu Santo, y escogieron a Matías. Es un hombre bueno, pero ¿qué dice la Biblia de Matías? Nada. ¿Qué dice la historia de Matías? Nada. ¿Qué dicen las tradiciones sobre Matías? Nada. ¿Por qué? Porque es un hombre bueno, lleno del Espíritu, pero no es el candidato para llenar la plaza vacante. Yo me atrevería a decir que si los discípulos hubieran esperado a que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, hubieran escogido a Pablo y no a Matías. No quiere decir con esto que Matías no era. Lo que quiero decir con esto es que hay que esperar los procesos del Espíritu para saber de verdad quién iba a ser el sucesor de Judas Iscariote. Fíjese cómo lo vamos a comparar. Judas Iscariote es un discípulo de Jesús que termina entregando a Cristo a la muerte. Saulo de Tarso no es discípulo de Jesús, que matando a la iglesia eventualmente se convierte en un discípulo de Jesús. Y usted ve cómo se pierde uno que estaba y se gana uno que estaba perdido. Ahora bien, después de todo esto, estando en el aposento alto, 120 juntos, dice el texto que estaban todos unánimes juntos. Las tres características principales de una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, o camino a tener el bautismo del Espíritu Santo, es que sin haber tenido el bautismo, tenga la capacidad de poder estar todos unánimes juntos. Todos los que creemos siempre debemos estar en armonía. La iglesia no puede tener personas que el culto, la relación con Dios sea un segundo lugar. Una de las cosas por las cuales yo pensé en este COVID-19 y la pandemia que nos tiene en aislamiento es que muchas personas que habían planificado irse de viaje en Semana Santa, irse de vacaciones para la playa, para allá, para el oeste de Puerto Rico, se les aguaron todas los planes y todas las estrategias y se tuvieron que quedar en su casa, y quedándose en su casa es bien probable que la mayoría empezó a buscar algo de fe, algo de Biblia, que era lo que originalmente tenían que hacer. No me estoy gozando
en que el COVID esté entre nosotros. No me estoy gozando en que las personas fracasaron en los planes que tenían. Solamente quiero recalcar que a veces tomamos decisiones que al final, como dependen de otros elementos, se nos van a aguar. Y resulta que lo que resurge de nuestro fracaso viene a ser nuestro triunfo. Qué bueno que pudimos estar juntos en las casas. Qué bueno que pudimos estar juntos entre nosotros. Qué bueno que por lo menos ahora juntos podemos orar, leer la Biblia y buscar más presencia del Señor. Creo que la iglesia iba deteriorándose en este aspecto y restándole valor a los cultos de la iglesia. Ahora tenemos que reconsiderar si lo que estábamos haciendo estaba bien para empezar a hacerlo mejor todavía de ahora en adelante. La Biblia plantea que estaban unánimes, y unánimes no es que todos creemos lo mismo. Unánimes es que en aquello que es esencial nosotros creemos lo mismo, basando por encima lo que nos diferencia. Estar unánimes en una iglesia es una iglesia que tenga la capacidad de que en el mismo banco se puedan sentar el PNP, el Popular, el Independentista, el de los otros partidos que han surgido, entre ellos el de Dignidad, y que todos puedan alabar a Dios sin tener problemas por los ideales políticos que persiguen. Que en el mismo banco se pueda sentar el rico con el pobre. Que en el mismo banco se siente el blanco con el negro. Que en el mismo banco se siente el puertorriqueño, el americano, el dominicano, el venezolano, el mexicano y cualquier otra nacionalidad sin ver las diferencias. Que en el mismo banco se siente el que tiene un PhD y aquel que no tiene ninguna escolaridad. Que en el mismo banco se siente el que vive en el caserío con el que vive en las mansiones de lujo. Que en el mismo banco se siente el que es gerente de una empresa con el que es el conserje de la empresa, el maestro junto con el empleado del comedor escolar, donde no se pueden menospreciar ninguno, para que todos sepamos que somos un solo cuerpo. Estar unánimes es en la puerta de la iglesia dejar nuestros títulos, dejar nuestras diferencias, dejar nuestras discrepancias para ser uno en Él. De esa forma es que el Espíritu puede venir sobre nosotros en el momento clave. Estar juntos es que no me moleste la presencia de los demás, que no me moleste la presencia del que yo supuestamente no paso, sino que lo aprendo a amar, teniéndole compasión, solidaridad y empatía. La iglesia tiene que estrecharse, la iglesia tiene que unirse, la iglesia tiene que sacar el aire que le separa de los discrímenes y las diferencias, porque en Cristo tenemos que aprender a ser uno. Queremos un avivamiento, queremos que caiga el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. Tenemos que aprender a estar todos unánimes juntos. Y quiero que vean y subrayen esas tres palabras, todos unánimes juntos, porque son tres palabras que se van a repetir a lo largo y ancho de este libro, haciendo énfasis en que esta es la clave para tener la bendición del bautismo del Espíritu Santo. En el capítulo 2, lo que va a generar todo, desde el verso 1 por ahí allá hasta el verso 42, no es otra cosa que dos partes. La primera, la venida del Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban todos unánimes juntos. Se repartieron lenguas de fuego sobre de ellos para que la gente sepa que estaba pasando algo diferente. Fueron llenos del poder de Dios y empezaron a hablar. Pero no son las lenguas espirituales que escuchamos todos los días en los cultos de avivamiento. Son idiomas. Porque dice el texto que en este momento estaban en Jerusalén judíos de todas las partes del mundo y prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Prosélitos son personas que no son judías, pero se convierten al judaísmo y pasan a ser judíos de segunda clase porque no son de sangre ni de herencia.
Y dice que vinieron judíos de todas las partes. ¿Y por qué vinieron judíos de todas las partes? Porque estaban celebrando la fiesta del Pentecostés, y como es una fiesta religiosa, todos los judíos que pueden vienen en una peregrinación hasta la ciudad santa. Y porque es una peregrinación espiritual, se habla de ascender a Jerusalén, aunque Jerusalén queda en el sur y aunque Jerusalén está en montaña. Se llama ascender porque es una experiencia espiritual, y las experiencias espirituales para los judíos siempre son subiendo hacia los montes, y como dice el Salmo, Jerusalén está rodeada de montañas y está sobre montañas. Entonces, en esta experiencia espiritual, estas personas judías que vinieron de diferentes partes del imperio empezaron a escuchar el mensaje del evangelio en su lengua oriunda. Si hablaban árabe, lo escucharon en árabe, en fenicio, en latín, en griego, en cualquier idioma o dialecto que hablara. Entonces, por eso es que le dicen, pero ven acá, yo estoy escuchando esto en mi idioma, y esta gente son galileos, no estarán borrachos. Mire qué cosa interesante. ¿Y por qué es que recalcan el asunto de que son galileos? Bien, hay un libro que se titula Jesús el Judío, en inglés Jesus the Jew. Su autor es Giza Vermes, se escribe Gezavermes. Y hay un capítulo que habla sobre la problemática de dicción de los galileos, haciendo ver que Jesús es de la región de Galilea. Galilea no es una ciudad, Galilea es una región compuesta por aldeas, pueblos y ciudades. De las más famosas, Magdala, de donde es María Magdalena; Capernaum, de donde son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan; y otras áreas aledañas como Nazaret, Caná de Galilea, Betsaida, Corazín, Genesaret y Tiberias. Los galileos oriundos de la región nacen con un problema congénito en el elemento de la dicción para poder hablar. Es un problema en el cerebro, donde el cerebro no registra bien unos sonidos con la pronunciación. Pasa en otras culturas también con otras letras. Aquí el problema son las consonantes guturales. Consonantes guturales son las que se arrastran con la garganta. Por ejemplo, usted dice Betlehem, y ese gem es una H gutural. Esas consonantes solamente existen en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el árabe. Los galileos hablan arameo. Quiere decir que cuando hablen se va a notar, porque no pueden pronunciar esas consonantes. Y no es lo mismo decir alaja que decir alaja, porque alaja es un cántaro de agua y alaja es una cuantía de lana de oveja. Relata este hombre que hubo un problema entre un galileo y un árabe en el mercado, porque el galileo no se podía expresar y el árabe le dice: aprende a hablar. Por lo tanto, eso es lo que le pasó a Simón Pedro cuando negó a Jesús. Y tú eres de ellos porque tú hablas como ellos, haciendo énfasis al problema de la pronunciación. Aquí están hablando idiomas diferentes al que ellos conocen, con una dicción perfecta, y por eso es que recalcan: no son estos galileos los que están hablando, dando a entender que si tienen un problema de dicción y pronunciación con el idioma que dominan, ¿por qué hablan estos otros idiomas perfectos? Y esta razón es porque el Espíritu Santo es quien domina los idiomas. El conocer un idioma es un fenómeno en el cerebro donde usted logra almacenar símbolos, sonidos y pronunciaciones para poder tener el dominio de un nuevo idioma.
en el cerebro, el Espíritu Santo logra entrar y calibrar nuestra capacidad de aprendizaje, y es como introducir un nuevo software con un nuevo idioma. Ya el Espíritu Santo había hecho esto en Génesis, cuando descendió en la Torre de Babel y confundió a las personas, dándole idiomas y agrupándolos a todos por idiomas por igual. O sea, el Espíritu tiene experiencia en dominar el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje, quien lo produce en la vida humana cuando crea a Adán, es Dios. No es una creación humana, es una creación divina. Dios es el Señor de las 1000 lenguas. Y los confundió y hablaron. Y entonces surge Pedro con el discurso original sobre el Cristo revelado, el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Note usted qué cosa interesante. Que Pedro, que por lo menos exhibió algo de cobardía cuando arrestan a Jesús y que todavía tiene este susto de que los puedan arrestar, ahora el Espíritu Santo lo llenó de valor para proclamar el Evangelio. El Evangelio se proclama con mayor efectividad cuando el Espíritu está con nosotros, porque el Espíritu solamente es quien puede convencer a la gente de pecado. ¿Qué pasó con el primer discurso de Pedro? Y vamos a generalizarlo aún más. ¿Qué pasó con el primer mensaje predicado de la iglesia primitiva? A mí me da entusiasmo, me da alegría el ver cómo la iglesia es transformada con la presencia del Espíritu de Dios. Y aquí tenemos un fenómeno interesante, y es que la iglesia empieza a proclamar el reino de Dios, y cuando se da este fenómeno, la gente empieza a convertirse. Y la primera cosecha fueron 3,000 almas para el Señor. 3,000 almas. Le voy a dar aquí un dato de esto de casuística. 1,000 almas por cada negación. 3 negaciones, 3 restauraciones, 3,000 almas a los pies de Cristo. Cristo es el único que puede restaurar lo malo que hemos hecho para que sea de bendición para las vidas. La gente empezó a entender en aquel mensaje confrontador, porque los mensajes no se les puede pasar la mano al pecado, no se les puede pasar la mano lo que está mal, pero se confronta con amor y con verdad. La gente necesita saber que su mayor problema no es el adulterio, la mentira, el falso testimonio, robar, el matar. El mayor problema de los creyentes y de los no creyentes es que se nos vacíe el corazón, dejando un vacío que a veces queremos llenarlo con las cosas del mundo, y que ese vacío solamente puede ser lleno con la presencia del Dios de la gloria en los ojos del Cristo resucitado a través del Espíritu Santo. No hay de otra, hermano, porque la gente puede decir que son grandes moralistas y que no cometen ninguna falta contra nadie, pero con todo y eso tienen el corazón vacío. Pedro les hizo saber que estaban llenos de religión, pero vacíos de Dios, que tenían mucha doctrina y mucho dogma, pero vacíos de la esencia. Y esa es la misma situación de nuestros tiempos. La gente está llena de religión, llena de religiosidad, llena de ley, de doctrina, de dogma, pero les hace falta llenarse de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Es una invitación a la iglesia a que podamos mirar hacia atrás y hacer un examen de introspección de nosotros mismos para ver qué queremos ser nosotros. Yo quiero ser un discípulo de Jesús
lleno de la presencia del Espíritu Santo. No me va a dirigir ninguna otra cosa que no sea ese objetivo. Póngase un objetivo en la mente. Este Pedro, que es pescador de Galilea, que no tiene reputación como ningún tipo de orador, que no conoce estudios, que no tiene instituto ni seminario, acaba de recoger 3,000 personas para el reino de los cielos. Porque tiene lo esencial. Está lleno del poder del Espíritu Santo. Al final del capítulo 2, existe entonces lo que son las características de la primera iglesia. Lo leo para beneficio de todos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tome ese verso y fragméntelo por partes, y esas partes son las características de la iglesia primitiva que deben estar en nuestros elementos de la iglesia, que deben ser parte de la forma de vida de nuestra iglesia. Pero volvemos sobre ese texto el miércoles próximo para darle a ustedes espacio a vivir esta experiencia. En este domingo de Pentecostés, te deseo que te llenes del poder del Espíritu Santo. Que el mayor encuentro que puedas tener sea un Espíritu de Dios que se pose sobre ti, te consuma todas las impurezas y haga resaltar todas las capacidades que Dios ha puesto sobre tu vida. Te bendigo en el nombre del Señor y recuerda que regresamos con el estudio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que todavía sus páginas las seguimos escribiendo tú y yo hasta que Cristo vuelva. Dios te bendiga.